Hoy toca hablar de Julian Nagelsmann, el técnico de la selección alemana que vuelve a decepcionar y que ahora mismo su futuro depende de un euro. Pero antes de nada, hypea este vídeo, dale a me gusta, suscríbete, porque nos ayudas mucho a esta comunidad a crecer y sobre todo a que nos lo pasemos bien hablando del fútbol british y de lo que surja. Así que despegamos. Bueno, vamos a hablar de Julian Nagelsmann. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión de la carrera primero de Julian Nagelsmann, luego en qué momento está el fútbol alemán y después qué sensaciones me ha dejado Julian Nagelsmann en esta selección alemana, que ya van 2 veces que va a 2 competiciones importantes y deja mal sabor de boca. Primero, Julian Nagelsmann es un técnico que se hizo muy famoso en el Hoffenheim, donde cogió un equipo que estaba muerto, estaba a punto de descender, y él con 28 años cogió el equipo, lo salvó, hizo un trabajo espectacular, primero clasificó para la Comisión Europea, luego lo llevó a disputar Champions League en el año 2018, después de ello lo firmó el Leipzig. En el Leipzig hizo un trabajo brillante, donde el equipo de Red Bull lo clasificó para la semifinal de la Champions League, algo que no había sucedido nunca para el equipo de Leipzig, y a partir de ahí el Bayern de Múnich pagó 15 millones de euros por él, para que firmara, para que creara su estilo de juego. Ahí empezó a chocar con las leyendas del club, que ya sabéis que manejan muchísimo el club, como son Rummenigge y compañía, y creo que a partir de ese momento la carrera de Nagelsmann ha pegado un pequeño retroceso. Primero porque creo que después de ese fichaje su ego creció, cambió muchísimo su forma de actuar, incluso en el Bayern de Múnich se reconoce que en algunos momentos su ego y sus tácticas, que ya están por encima de esa cúpula de pensadores y que manejan el club, eso chocó y por eso decidieron cesarlo y fichar a Thomas Tuchel. Llegó a la selección en un momento donde, después de la salida de Joachim Löw, llegó Hansi Flick. Hansi Flick no le dieron el tiempo necesario para armar un equipo para que la selección alemana fuera para adelante, y ahí llegó pues Julian Nagelsmann, primero como entrenador interino y luego pues con un contrato hasta el año 2028. En el Bayern de Múnich dejó sensaciones agridulces, hizo cosas muy buenas, ganó un título de la Bundesliga, luego ganó 2 copas, pero nunca encajó con la filosofía que maneja el equipo bávaro, y eso hizo que los Uli Hoeneß y compañía tomaran la decisión de cesarlo, y a partir de ahí, a pesar de que ha sonado para equipos como Chelsea, Bayern de Múnich, Manchester United, Tottenham, pues nunca ha acabado de dar ese paso. Y aquí vamos a hablar un poquito de por qué creo que no ha dado ese paso y dónde viene Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann es uno de estos técnicos de la factoría Ralf Rangnick, el ideólogo de la nueva hornada de entrenadores de la selección Alemania, que están haciendo un trabajo espectacular en todos los equipos y en las selecciones sub-17, sub-19 y sub-21 alemana. Un técnico que hizo una estructura, que estoy trabajando para el grupo Leipzig también, para el grupo Red Bull, que ahora está en Austria y lo hizo muy bien, que hizo una ideología para el Bayern de Múnich, para el Manchester United, donde él diseccionó los problemas que tenía Bayern de Múnich y apostaba por Nagelsmann como uno de sus entrenadores. Y Julian Nagelsmann pues sale de esa factoría, sale de ese fútbol revolucionario, de ese fútbol flexible, de ese fútbol ofensivo, donde también está Hansi Flick, pero
creo que se está quedando en la nada. Primero, porque la selección alemana hay mucho ruido. Después de la salida de Joachim Löw, Hansi Flick no acabó de arrancar y se pensaban que con Julian Nagelsmann iba a dar ese paso. Y llevan 2 veces que Alemania se queda en la Eurocopa en cuartos de final dejando muy malas sensaciones, y en este Mundial también ha dejado muy malas sensaciones. Primero, porque Nagelsmann ha tirado de individualidades antes que el juego colectivo. Y aquí voy a darle una chance al bueno del técnico alemán. No es lo mismo ser entrenador de equipo que ser un entrenador de una selección. ¿Por qué? Porque con un equipo tienes más tiempo de elaborar tu sistema de juego, tienes tiempo para construir tu identidad de tu equipo, de fichar jugadores a tu gusto, y en una selección, a pesar de que tú eliges los jugadores que van, no te da tiempo de armar un equipo competitivo, ya que hay cortos espacios de tiempo para hacerlo. No tienes tiempo para poder crear tu propia filosofía y tu propia identidad, y esto también depende mucho de cómo están los jugadores en su forma, cómo vienen de sus equipos o cómo vienen de cansados en una temporada. Cosas buenas que ha hecho Nagelsmann en esta selección alemana es Felix Mencha, ha dado un paso importante. Sané ha vuelto a ser un jugador muy importante, aunque ha sido muy irregular. Ese dúo Denis Undav, el delantero del Stuttgart, y la Cobra Kai Havertz han dado un paso hacia adelante y siendo jugadores muy importantes de esta selección. Me ha gustado mucho Vlahovic, no ha gustado para nada el dúo defensivo Ta y Rudiger, ahí debería haber sido un poquito más ambicioso Nagelsmann. También le ha costado hacer cambios y darle un poquito de identidad a la selección alemana, pero como he dicho, a veces no tienes tiempo para plasmar tus ideas, pero cuando te han dado todo el poder y cuando te han dado todas las facilidades para construir algo, pues tenías que haber dado ese paso hacia adelante, ¿no? Ahora mismo el futuro de Nagelsmann es bastante complicado, hay mucho ruido a su alrededor, quedar eliminados en los 32avos de final del Mundial contra Paraguay, aunque sea los penaltis, es una decepción muy grande para Alemania, porque ya vienes de quedar en cuartos de final en la Eurocopa con un fútbol bastante plano, que dependes mucho de los Musiala, Sané, Florian Wirtz, que es otro de los jugadores que tampoco ha dado un paso hacia adelante. Se esperaba muchísimo más de Florian Wirtz. Yo creía que Nagelsmann iba a apostar un 4-2-3-1 con ese trío Sané, Wirtz, Musiala, y arriba la Cobra Kai, Havertz y Denis Undav siendo un jugador revulsivo en el banquillo, pero finalmente apostó por un 4-4-2. Esto ha hecho que el equipo no tenga revulsivos, que no encuentren sus jugadores la mejor versión. Ya veremos lo que ocurre con Nagelsmann, que está recibiendo muchísimas críticas, que él también dice que está convencido de que puede llevar a Alemania al siguiente nivel. Veremos lo que ocurre, qué noticias va a dar la Federación Alemana respecto a esta noticia. Veremos cómo queda ahora mismo expuesto Julian Nagelsmann, si va a continuar con ese cartel que tenía tan importante, donde muchos equipos han intentado ficharlo. Incluso hace poco el Manchester United lo tuvo en su lista, también porque Ralf Rangnick, cuando estuvo de director deportivo y entrenador, hizo un PowerPoint de cómo tenía que funcionar el nuevo Manchester United, y uno de los nombres que más sonaba era Julian Nagelsmann. Y ahora veremos si Alemania continúa con el técnico alemán o apuestan por otro técnico de la escuela Ralf Rangnick. Pero lo que está claro es que Alemania necesita reestructurarse, necesita dar un paso hacia adelante y sobre todo necesita volver a ser competitiva. Algo que ahora mismo
no lo está siendo y está dejando muy malas sensaciones. Así que ya sabes, déjame tu comentario, hipea el vídeo, suscríbete y ya sabes, All Make Football, seguimos disfrutando del juego. Adiós.